El sonido de la campana de bronce sobre la puerta de Librería El Refugio siempre había sido para mí una música de bienvenida, una promesa de historias por descubrir y café recién hecho. Sin embargo, aquella tarde de martes, el repique sonó como una sentencia de muerte, o peor, como una invasión bárbara. 3 hombres entraron, cortando el aire impregnado de vainilla y papel viejo, con sus trajes italianos de corte preciso y ese olor agresivo a colonia cara y ambición desmedida que marea a cualquiera que tenga un poco de decencia. Al frente de la manada, con la arrogancia de quien cree que el mundo es un buffet libre, esperando ser devorado, caminaba Marcos, mi único hijo, ignorando deliberadamente que yo estaba atendiendo a la señora Ruiz, mi cliente más fiel desde hace 20 años. No me miró a los ojos, sus pupilas estaban dilatadas, escaneando el local no como el hogar que lo vio crecer, sino como un carnicero evalúa el peso de una res antes del matadero. Marcos avanzó por el pasillo central, sus zapatos de cuero lustrado repiqueteando con impaciencia sobre la madera de roble que yo misma había barnizado tantas veces para mantener su brillo original. Los 3 inversores que lo acompañaban, hombres grises con relojes que costaban más que mi inventario anual, miraban las estanterías con una mezcla de aburrimiento y cálculo financiero, consultando sus teléfonos como si estar allí, rodeados de cultura, fuera una pérdida de tiempo facturable. Marcos se detuvo frente a la sección de clásicos universales y con una falta de respeto que me heló la sangre, golpeó con los nudillos la madera maciza de la estantería, produciendo un sonido seco, hueco, puramente material. Para él, 42 años de historia, de tertulias literarias y refugio para almas solitarias, se reducían a una simple estructura física que estorbaba sus planes de grandeza efímera. «Mamá, deja de ser egoísta y mírame cuando te hablo, por favor», dijo Marcos, elevando la voz lo suficiente para que todos en los 120 metros cuadrados del local lo escucharan claramente, rompiendo el pacto de silencio sagrado de la librería. Se giró hacia sus socios con una sonrisa ensayada y luego volvió su rostro hacia mí, endureciendo la mandíbula. Estos 120 metros cuadrados en esta zona de la ciudad valen conservadoramente $800.000 en el mercado actual. Tu pequeño hobby de vender libros viejos y polvorientos a gente que ya no lee está frenando mi ronda de inversión más crítica. Necesito que firmes la opción de venta hoy mismo. Los contratistas están esperando para demoler y construir algo que realmente aporte valor al siglo XXI. Sentí como la vergüenza intentaba trepar por mi cuello, no por mí, sino por él, por la pequeñez de espíritu que demostraba al humillar a su madre frente a extraños y vecinos. La señora Ruiz, que sostenía una primera edición de García Márquez contra su pecho como si fuera un escudo, me miró con lástima, esa lástima pegajosa, que es más dolorosa que el desprecio. Respiré hondo, conteniendo el temblor en mis manos, y tomé mi paño de limpieza. Con una serenidad que no sentía, comencé a limpiar una mancha imaginaria sobre el cristal del mostrador, realizando movimientos circulares lentos y deliberados, obligando a Marcos a esperar, a ver que su urgencia no era mi urgencia, que en mi territorio el tiempo corría a mi ritmo, no al de sus deudas, sin levantar la vista del mostrador, sintiendo la tensión eléctrica que irradiaban sus socios impacientes. Finalmente rompí mi silencio con un tono de voz bajo pero cortante, similar al sonido de una hoja de papel rasgándose. Este hobby, como tú lo llamas con tanto desdén, pagó cada centavo de tu matrícula en la Universidad de Boston, Marcos, incluidos los veranos que pasaste viajando por Europa para encontrarte a ti mismo, dije, y finalmente levanté la mirada, clavando mis ojos en los suyos con una frialdad que lo hizo retroceder medio paso. Nadie te obligó a venir aquí a insultar mi trabajo ni mi vida, así que te sugiero que salgas de mi tienda con tus amigos antes de que llame a seguridad por allanamiento y alteración del orden público. No voy a firmar nada, y mucho menos voy a permitir que me hables así, en mi propia casa. El rostro de Marcos pasó del bronceado artificial a un rojo violento. La humillación pública ante los hombres cuyo dinero necesitaba desesperadamente
Era un golpe directo a su frágil ego, de hombre hecho a sí mismo. Se inclinó sobre el mostrador, invadiendo mi espacio personal, y bajó la voz a un siseo venenoso que solo yo pude escuchar, aunque la maldad en sus gestos era visible para todos los presentes. ¿Seguridad? ¿Vas a llamar a seguridad, mamá? Quizás debería ser yo quien llame a los servicios sociales. A tu edad, aferrarse a un negocio que pierde dinero es un signo claro de senilidad. Si no vendes por las buenas, te declararé incompetente. No voy a dejar que tu demencia arruine mi futuro. Con un movimiento brusco y teatral, sacó de su bolsillo interior una tarjeta de visita negra con letras doradas en relieve y la dejó caer sobre el mostrador con desprecio, como quien tira una moneda a un mendigo. La tarjeta giró sobre el cristal antes de detenerse. Tecnest Inversiones, Marcos Soria, CEO. Ese pequeño rectángulo de cartulina representaba todo en lo que se había convertido. Una fachada brillante sin cimientos reales. Tienes 24 horas para pensarlo, o mis abogados empezarán el proceso. De interdicción mañana mismo, sentenció, ajustándose el nudo de la corbata como si el aire se hubiera vuelto repentinamente escaso. Sus socios, incómodos ante la escena doméstica, comenzaron a mirar sus relojes inteligentes y a murmurar entre ellos, listos para abandonar el barco. En ese preciso instante, justo cuando la atmósfera estaba tan cargada que parecía a punto de estallar en llamas, la campana de la entrada volvió a sonar. Pero esta vez no fue una entrada triunfal. La puerta se abrió, con timidez, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la calle y una figura que contrastaba dolorosamente con los trajes inmaculados de los hombres. Era una chica joven, no tendría más de 19 años, envuelta en un abrigo 2 tallas más grande y sucio, de barro seco en los bordes. Llevaba una mochila desgastada colgada de un solo hombro, y su presencia traía consigo el olor inconfundible de la lluvia y la desesperanza. Marcos se giró, molesto por la interrupción, y frunció el nariz con asco, al verla, apartándose como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar su estatus. La chica no miró a los hombres. Sus ojos verdes, grandes y asustados, se fijaron directamente en mí, buscando algo más que un libro. Se acercó al mostrador con pasos vacilantes, ignorando la hostilidad de la sala, y puso sus manos agrietadas por el frío sobre el cristal, justo al lado de la tarjeta de presentación de Marcos. «Disculpe, señora». Su voz era apenas un susurro ronco, pero tenía una dignidad extraña. Vi el cartel de «Se necesita ayuda» en la ventana. No tengo papeles, pero puedo cargar cajas pesadas y aprendo rápido. Me quedé paralizada, no por su aspecto indigente, sino porque al mirarla a los ojos, sentí un vértigo absoluto. Esos ojos verdes almendrados no eran de una extraña. Eran los mismos ojos que tenía Marcos antes de que el dinero le pudriera el alma. ¿Quién era esta niña? ¿Y por qué el destino la traía a mi puerta justo cuando mi hijo amenazaba con destruirme? Mientras la mirada de la chica me taladraba el alma, el presente se desvaneció por un instante y mi mente viajó hacia atrás, a una velocidad vertiginosa, hasta el origen de todo este dolor. No era la primera vez que sentía el peso de una decisión imposible en este mismo local. La historia de El Refugio no estaba escrita con tinta, sino con el sudor de mi frente y los dolores de mi espalda. Recordé claramente el invierno de hace 42 años, cuando este suelo no era más que tablas, podridas y promesas rotas. Yo tenía 26 años y un embarazo de 8 meses que me deformaba la silueta, pero eso no me detuvo. No teníamos dinero para contratar a un equipo de albañiles, así que fui yo quien, con el vientre rozando el polvo, lijó cada centímetro de estos 120 metros cuadrados, respirando aserrín y vapores de barniz, porque cada dólar ahorrado era un dólar para la cuna de Marcos. Aquellos primeros años fueron una neblina de agotamiento físico que hoy, al ver a mi hijo convertido en un tirano de traje, me parece un chiste cruel del destino. Durante 2 décadas completas, mi rutina fue inquebrantable. Abría la persiana metálica a las 7 de la mañana y la cerraba pasadas las 9 de la noche, cumpliendo turnos de 14 horas de pie, 6 días a la semana, sin vacaciones ni bajas por enfermedad. Recuerdo haber cargado cajas de enciclopedias de 30 kilos
subiendo las escaleras al almacén, sintiendo cómo mis rodillas crujían bajo el peso, solo para ahorrarme el salario de un mozo de almacén. Todo ese sacrificio, cada vena varicosa en mis piernas y cada noche de insomnio cuadrando la caja registradora, tenía un solo propósito sagrado: construir un patrimonio sólido para que Marcos nunca tuviera que empezar desde cero como yo. El recuerdo se agudizó y saltó en el tiempo, aterrizando en una tarde gris de hace 15 años, una fecha que tengo grabada a fuego en mi memoria financiera y emocional. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, sobre el apartamento de la librería. Marcos, con 27 años, y esa fiebre en la mirada que confunde la ambición con la codicia, me había arrinconado con sus gráficos de colores y proyecciones fantasiosas. «Mamá, es una oportunidad única. El Internet va a cambiarlo todo», repetía incesantemente mientras me empujaba un bolígrafo hacia la mano. Con el corazón encogido por un mal presentimiento que decidí ignorar por amor de madre, firmé un cheque por $45,000, el total exacto de mis ahorros para la jubilación acumulados durante una década de privaciones. Ese dinero, que debía ser mi colchón para la vejez, desapareció en menos de 6 meses en el agujero negro de su primera startup, una empresa de logística que nunca entregó un solo paquete. No hubo recibos, ni explicaciones, ni mucho menos una disculpa. Solo hubo silencio y una nueva petición de fondos al año siguiente. Marcos racionalizó el fracaso como un costo de aprendizaje, un máster carísimo que yo pagué con mi seguridad futura. Lo vi comprarse trajes de marca y cenar en restaurantes donde un plato costaba lo que yo ganaba en 2 días, todo financiado con el capital que supuestamente era para gastos operativos. Fue la primera grieta real en mi fe ciega hacia él. Pero me dije a mí misma que los hijos a veces tropiezan y que era mi deber estar allí para amortiguar la caída, sin saber que él ya estaba planeando cómo empujarme al abismo. La memoria más dolorosa, sin embargo, es mucho más reciente. Ocurrió hace apenas 5 años, en este mismo mostrador donde ahora él dejaba su tarjeta con desprecio. Marcos irrumpió exigiendo que hipotecara la librería por segunda vez. La primera hipoteca, de la que él apenas tenía noción, la pagué yo sola tras la crisis del 2008. Necesitaba liquidez para TechNest, su actual obsesión, y cuando me negué rotundamente a poner en riesgo el techo que nos alimentaba, su máscara de hijo pródigo se cayó definitivamente. Sus gritos retumbaron entre los libros, llamándome anciana obsoleta y acusándome de tener una mentalidad de pobreza que le impedía volar. Fue la primera vez que vi el odio puro en sus ojos, un odio transaccional, como si yo fuera un activo depreciado que ya no servía para su balance general. «Si no vas a ayudarme a crecer, no sirves para nada en mi vida», me escupió ese día, con una frialdad que congeló mis lágrimas antes de que pudieran salir. Y luego vino la sentencia que hoy cobra un sentido terrorífico. Tengo una vida, mamá. Tengo gente que depende de mi éxito. Una familia que ni siquiera conoces, porque no estás a la altura de mi mundo. No volverás a saber de mí hasta que entres en razón o te mueras. Cumplió su promesa a medias. Desapareció, cortando todo contacto, dejándome sola con mis libros y mis deudas emocionales, prohibiéndome conocer a esa supuesta nueva familia que mencionó para herirme. Durante 5 años, el silencio de mi hijo fue la única respuesta a mis cartas y llamadas, hasta que apareció, hoy con sus abogados para reclamar lo que no construyó. Hice el cálculo mental rápido, una suma macabra que he repasado 1000 veces en mis noches de insomnio. A lo largo de los años, entre matrículas universitarias en Boston, el préstamo de $45,000 para su primera empresa, las fianzas de sus apartamentos de lujo y las emergencias inventadas, Marcos me ha sacado un total de $120,000. $120,000 drenados de un negocio de barrio, billete a billete, libro a libro. Nunca devolvió un solo centavo. Ni siquiera ofreció pagar una factura de luz cuando el invierno golpeaba fuerte y las ventas bajaban. Para él, yo no era su madre. Era su banco privado, una línea de crédito a fondo perdido que no requería intereses ni gratitud, y que ahora, al parecer,
Había decidido ejecutar mediante la fuerza bruta y la humillación pública. Miré mis manos sobre el mostrador, esas manos que habían cargado escombros, limpiado estanterías y firmado cheques suicidas. Estaban arrugadas, con manchas de la edad, pero seguían siendo fuertes, mucho más fuertes que la moral de papel de mi hijo. Recordé las reformas que hice sola para no gastar. Pinté las paredes 3 veces en 40 años. Cambié la instalación eléctrica aprendiendo de manuales técnicos y barnicé este suelo de rodillas cada 5 años. Cada rincón de El Refugio tenía una gota de mi vida, una inversión de tiempo y energía que Marcos pretendía borrar con una excavadora en una tarde. La injusticia de su demanda me quemaba el pecho, pero el dolor del pasado me daba una claridad nueva, una armadura forjada en la decepción. La ironía era brutal. Yo había sacrificado mi juventud y mi seguridad para darle a él un futuro brillante, y él usaba ese brillo para cegarme y despojarme de lo único que me quedaba. Pero había algo más en esos recuerdos, algo que conectaba con la chica que acababa de entrar. Recordé vagamente las fechas, los tiempos en los que Marcos desaparecía durante meses, en sus viajes de negocios o exploración personal, financiados por mí. Hubo un verano en particular, hace unos 20 años, cuando volvió más delgado, nervioso, pidiéndome una suma urgente de dinero para resolver un problema legal menor, del que nunca dio detalles. Le di $10,000 en efectivo, sacados de la caja fuerte, creyendo que lo salvaba de algún problema de tráfico o una deuda de juego menor. Ahora, al volver al presente y mirar a la chica, a Sofía, parada allí con su ropa, sucia, y esos ojos verdes que eran un espejo de los de Marcos a los 19 años, las piezas del rompecabezas temporal empezaron a chocar en mi cabeza con un estruendo sordo. 19 años. Hace 20 años le di $10,000 a Marcos para un problema. La matemática del corazón a veces es más precisa que la de los bancos. Esa chica no era una casualidad, era un fantasma, un residuo de los secretos que mi hijo había barrido bajo la alfombra con mi propio dinero. La historia de mis sacrificios no solo había financiado sus fracasos empresariales, sin saberlo, yo había financiado el abandono de mi propia sangre. Respiré hondo, sintiendo cómo la indignación contenida se transformaba en una estrategia fría y calculadora. Marcos creía que yo era una anciana frágil atrapada en el pasado, una víctima fácil para sus ambiciones inmobiliarias. No sabía que mi memoria era un archivo perfecto de fechas, cifras y agravios. Él veía un local viejo listo para la demolición. Yo veía el escenario donde se libraría mi última y más importante batalla. No iba a permitir que me arrebatara el edificio, pero mucho menos iba a permitir que siguiera borrando a las personas como si fueran errores en un libro de contabilidad. La chica seguía esperando una respuesta, con la mano apoyada en el mostrador, temblando ligeramente. Su presencia era la prueba viviente de que el pasado nunca muere realmente, solo espera el momento adecuado para cobrar su deuda. Marcos se había ido, dejándome un ultimátum de 24 horas, pero me había dejado algo mucho más peligroso para él, un cabo suelto. Miré a Sofía, y por primera vez en años, no me sentí como una madre abandonada, sino como una matriarca a punto de descubrir la verdad. ¿Tienes hambre?, le pregunté, ignorando el protocolo de una entrevista de trabajo. Necesitaba mantenerla cerca. Necesitaba saber si mis sospechas, esas que me helaban la sangre, eran ciertas. Cerré la puerta con llave tras la salida teatral de Marcos, girando el cerrojo 2 veces, como si eso pudiera mantener fuera la toxicidad que mi hijo había dejado en el aire. Me giré hacia la chica, Sofía, que seguía inmóvil junto al mostrador, mirando el sándwich que le había traído de la pequeña cocina trasera, como si fuera un tesoro inalcanzable. Sus manos temblaban visiblemente al tomar el plato, y cuando dio el primer bocado, lo hizo con una voracidad que me partió el corazón. No había comido en días, eso era evidente por la palidez de su piel y la forma en que sus pómulos marcaban su rostro. Mientras comía la observé con detenimiento, buscando más similitudes, pero ella mantenía la cabeza baja, ocultando esos ojos verdes que me habían sacudido momentos antes. El silencio en la librería era pesado.
solo roto por el sonido de su masticación apresurada y el zumbido lejano del tráfico de la ciudad que parecía ajeno a este drama. Cuando terminó, limpió las migas de su abrigo con un gesto de vergüenza que denotaba una buena educación, una que no encajaba con su situación de calle. «No tengo dinero para pagarle esto, señora Elena. Ni tampoco tengo un lugar donde asearme para empezar a trabajar», dijo con voz suave, sacando algo del bolsillo profundo de su abrigo sucio. «Pero tengo esto. Es lo único de valor real que me queda. Herencia de mi madre. Quizás sirva como garantía hasta que cobre mi primer sueldo». Extendió la mano y depositó sobre el mostrador un objeto metálico que brilló bajo la luz tenue de las lámparas vintage. Era un camafeo de plata antigua, oxidado en los bordes por el paso del tiempo y el maltrato de la intemperie, pero con un trabajo de filigrana que reconocí al instante como algo que no se compra en un mercadillo barato. Tomé el camafeo con cuidado, sintiendo el frío del metal contra mi palma caliente. El peso era significativo. Plata de ley maciza. Con una uña busqué la pequeña muesca lateral para abrirlo, sintiendo una resistencia mecánica producto de los años de desuso. El mecanismo cedió con un chasquido seco, revelando su interior protegido por un cristal minúsculo. Mi respiración se detuvo en seco. Dentro no había una imagen religiosa ni un paisaje genérico. Había una fotografía recortada a mano, de apenas 2 centímetros, en blanco y negro. Mostraba a un hombre joven, de unos 22 años, sonriendo con esa arrogancia despreocupada que solo da la juventud y el dinero ajeno, abrazando a una mujer hermosa y triste. El hombre era inconfundiblemente Marcos. Era el Marcos de hace 20 años, el mismo que yo envié a conocer mundo, con mis ahorros. Levanté la vista hacia Sofía, que me observaba con expectación, sin saber el terremoto que esa pequeña imagen estaba provocando en mis cimientos morales. «¿Sabes quién es este hombre?», pregunté, tratando de mantener la voz neutra, aunque mis dedos se cerraban posesivamente sobre la joya. Sofía asintió lentamente, con una resignación dolorosa en su mirada. «Mi madre nunca me dijo su nombre completo, solo lo llamaba el inversionista. Me dijo que él financió su huida, que compró su libertad y mi silencio antes de que yo naciera. Ella guardó esa foto no por amor, sino para recordarme quién decidió que yo no valía lo suficiente para ser reconocida». La frase «compró su libertad» resonó en mi cabeza con la fuerza de un martillazo, conectando instantáneamente con los retiros de efectivo inexplicables de aquella época. «Guarda esto. Es tuyo. No acepto garantías de mis empleados», dije devolviéndole el camafeo con mano firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Necesitaba mantenerla cerca. Necesitaba ver más. El trabajo incluye alojamiento. Hay un ático en la planta superior. Solía ser mi almacén de archivos personales, pero tiene una cama y un baño. Puedes quedarte ahí. Sofía me miró como si le hubiera ofrecido un palacio. La guié por la escalera de caracol de hierro forjado hacia la planta alta, un espacio que no había pisado en meses. El aire allí arriba estaba estancado, oliendo a polvo y papel viejo, un olor que para mí era hogar, pero que para ella debió ser el perfume de la salvación. Mientras ella se instalaba, dejando su mochila raída sobre la cama individual que había pertenecido a Marcos en su adolescencia, vi que sacaba una bolsa de plástico tipo Ziploc, de esas herméticas para congelar alimentos, donde guardaba sus documentos para protegerlos de la lluvia. Era un gesto de supervivencia pura. Dentro de la bolsa, doblada en 4 pliegues marcados por el uso, había una hoja de papel oficial con sellos de agua. Mi instinto de investigadora, afilado por años de catalogar libros raros y detectar falsificaciones, se activó. «¿Te importa si veo tus papeles? Necesito tus datos para el contrato temporal». Mentí con fluidez, extendiendo la mano. Ella dudó un segundo, protegiendo su identidad, pero finalmente me entregó la bolsa. Saqué el documento. Un acta de nacimiento expedida en una ciudad costera, a 300 kilómetros de aquí. La fecha de nacimiento marcaba hace 19 años y 3 meses exactos. Mis ojos bajaron rápidamente a la sección de filiación. Madre, Lucía Varela. Padre, Marcos Soria. El apellido estaba ahí, escrito en tinta negra, pero la casilla de firma de reconocimiento estaba vacía.
Sin embargo, al margen del documento, había una anotación manuscrita del registro civil, una nota técnica que decía: apellido paterno, asentado por declaración judicial preliminar, expediente 402-2004, proceso suspendido por acuerdo extrajudicial. Esa nota al margen era la cicatriz burocrática de un abandono pagado. Marcos no solo la había engendrado, había usado el sistema legal para borrarla. Le devolví el acta con manos que ahora sudaban frío. La evidencia circunstancial se estaba convirtiendo en una losa de granito sobre mi conciencia. Marcos tenía 22 años en esa fecha. Fue el año exacto en que regresó de la costa, diciendo que le habían robado el coche y necesitaba dinero urgente para abogados y trámites para no ir a la cárcel. Por un malentendido. Yo le di el dinero sin preguntar, confiando en su palabra. Ahora, mirando a la niña que tenía enfrente, comprendí que ese malentendido tenía nombre, apellido y ojos verdes. «Descansa, Sofía. Mañana empezamos a las 8», dije saliendo del ático antes de que mi máscara de serenidad se rompiera frente a ella. Bajé a la librería, que ahora estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la calle que se colaba por el escaparate. Cerré las cortinas y fui directamente a la trastienda, donde guardaba las cajas que Marcos había dejado olvidadas hacía 2 décadas. Él siempre usaba mi casa como trastero, asumiendo que yo guardaría su basura para siempre. Había una caja de cartón corrugado, marcada con rotulador negro. «Cosas viejas, Uni». La arrastré hacia el escritorio, levantando una nube de polvo que me hizo toser. Mi corazón latía con un ritmo irregular, temiendo lo que iban a encontrar, pero sabiendo que la verdad era la única arma que me quedaba contra la interdicción que él planeaba. Empecé a sacar cuadernos viejos, libros de texto subrayados y revistas de coches. En el fondo, bajo una pila de apuntes de economía, encontré una carpeta azul, de esas baratas que venden en las papelerías universitarias. Dentro, el caos de un joven irresponsable, multas de tráfico sin pagar, tickets de bares y, prensado entre 2 facturas, un talón de cheques amarillo, la copia carbón que se queda el emisor. Era de mi cuenta bancaria antigua, la que compartíamos para sus gastos de estudio. La fecha: 14 de agosto de 2004. El beneficiario: portador. La cantidad: 10.000 KRS. En el concepto, con la letra apresurada de Marcos, decía: solución problema L. L de Lucía, la madre de Sofía. Mis manos temblaban al sostener ese pequeño papel amarillo. Ese dinero salió de la venta de mi colección personal de primeras ediciones, una venta que hice con dolor para que él no tuviera antecedentes penales, por lo que yo creía era un accidente de tráfico. Pero la prueba definitiva no estaba en el cheque, sino en lo que estaba grapado detrás, un documento que Marcos, en su arrogancia o descuido, nunca destruyó. Era un contrato privado, redactado en papel legal pero sin sellos de juzgado. Un acuerdo de confidencialidad y renuncia. Lo leí bajo la luz de mi lámpara de escritorio, sintiendo náuseas con cada cláusula. Yo, Lucía Varela, acepto la suma de $10.000 americanos en concepto de ayuda humanitaria única y, a cambio, renuncio a cualquier acción legal de filiación presente o futura respecto al menor en gestación. La firma de la mujer era temblorosa, la de alguien desesperada. La firma de Marcos era firme, grande, ocupando espacio. La firma de quien se siente dueño de la situación. Abajo, como testigo, aparecía la rúbrica de un abogado que luego fue inhabilitado por fraude. Ahí estaba la prueba del crimen moral. Mi hijo no solo abandonó a su hija, sino que compró el silencio de la madre con el dinero que yo le di para su educación. Guardé el contrato en mi caja fuerte, junto a las escrituras de la librería. Sentí una mezcla de dolor y poder. Hasta ese momento, yo era la víctima de un hijo ingrato. Ahora, era el testigo de un delito moral imperdonable. Pero necesitaba una certeza absoluta, algo que resistiera cualquier ataque de los abogados tiburones de Marcos. Un papel viejo y un parecido físico no eran suficientes para destruir su reputación ante los inversores. Necesitaba la ciencia de mi lado. Subí las escaleras en silencio, entrando al baño que Sofía acababa de usar. Sobre el lavabo de porcelana antigua, había dejado un vaso de agua medio vacío.
Lo tomé con cuidado, usando un pañuelo para no contaminarlo, y vi la marca tenue de sus labios en el borde y, flotando en el agua, un pequeño cabello castaño. Era suficiente. A la mañana siguiente, mientras Sofía barría la entrada con una diligencia conmovedora, salí con el vaso metido en una bolsa estéril que guardaba en mi botiquín de primeros auxilios. «Voy al banco, vuelvo en 1 hora», le dije. Mentí. Fui directamente al laboratorio genético privado en la zona médica de la ciudad. Pagué $600 por el servicio Express 24 horas, una tarifa exorbitante que cargué a mi tarjeta de crédito ya saturada, pero la velocidad era vital. El técnico me miró con curiosidad al recibir la muestra y el cepillo de dientes de Marcos que yo guardaba desde su última visita hacía 5 años. Una madre guarda cosas absurdas esperando el regreso del hijo pródigo. «¿Busca confirmación de paternidad, señora?», preguntó el técnico. «Busco confirmación de una traición», respondí secamente. Salí de allí con el recibo en la mano, sabiendo que el reloj de la cuenta atrás había comenzado. Al regresar a la librería, el ambiente había cambiado. Sofía estaba organizando la sección de poesía por orden alfabético, algo que nadie había hecho en años, y tarareaba una canción bajito. La vi y sentí, por primera vez, el peso de la abuela que nunca fui. No podía decirle nada todavía. Si Marcos se enteraba de que ella estaba aquí antes de tiempo, la destruiría. Él tenía dinero y abogados. Nosotras solo teníamos la verdad, y la verdad es frágil si no se presenta con armadura. Pasé el resto del día en un estado de alerta máxima, atendiendo clientes con una sonrisa automática, mientras mi mente trazaba líneas de batalla. 24 horas después, el mensajero del laboratorio llegó a la puerta lateral. El sobre era blanco, discreto, con la palabra confidencial en rojo. Me encerré en la oficina y rasgué el papel. Mis ojos fueron directamente al final de la página, saltándose la jerga técnica de alelos y marcadores genéticos. Probabilidad de parentesco. Abuela-nieta. 99.9%. El papel se me cayó de las manos sobre el escritorio. No había margen de error. Sofía era mi sangre. La hija que Marcos negó. La nieta que me robó. Lloré, pero fueron solo 2 lágrimas, calientes y rápidas. No había tiempo para más. Justo en ese momento, el sonido agresivo de una moto se detuvo frente a la librería. Un mensajero judicial, vestido con uniforme amarillo, entró sin pedir permiso. «¿Señora Elena Soria?», preguntó con voz aburrida. Asentí. Me entregó un sobre grueso con el logotipo del juzgado de familia. «Notificación de demanda de interdicción por incapacidad mental. Tiene 48 horas para presentar alegatos, o se nombrará un tutor legal provisional. Firme aquí». Firmé con pulso firme. Marcos había disparado su misil. Él creía que me estaba acorralando, empujándome hacia la senilidad y el olvido. No sabía que yo acababa de recibir la munición nuclear para volar su mundo en pedazos. Miré el sobre del juzgado en mi mano izquierda y la prueba de ADN en mi mano derecha. La guerra había comenzado. Marcos quería demostrar que yo estaba loca para quedarse con mi patrimonio. Bien, yo demostraría que él era un monstruo para quitarle el suyo. Me acerqué al calendario de pared y marqué la fecha del sábado con un círculo rojo. Faltaban 4 días para el aniversario de la librería. 4 días para preparar el escenario. Salí de la oficina y miré a Sofía. «Sofía, deja los libros un momento», le dije con una voz nueva, cargada de autoridad estratégica. «Tenemos que hacer un inventario, pero no de libros. Vamos a hacer un inventario de daños». Analicé la demanda de interdicción bajo la luz fría de la lámpara de mi escritorio, diseccionando cada párrafo legal con la precisión de un cirujano forense. Marcos no había escatimado en gastos. El documento redactado por uno de esos bufetes corporativos que cobran $500 la hora alegaba un deterioro cognitivo progresivo y una incapacidad manifiesta para la gestión patrimonial, citando como evidencia mi negativa a vender un activo inmobiliario por encima del valor de mercado. Era una obra maestra de la ficción jurídica, diseñada para congelar mis cuentas y ponerme bajo tutela antes de que pudiera reaccionar. Sin embargo, mi hijo había cometido un error de cálculo fundamental. Subestimó mi capacidad de lectura crítica.
La audiencia preliminar estaba fijada para el lunes siguiente, lo que me dejaba una ventana operativa de 5 días hábiles. No necesitaba ganar el juicio médico, solo necesitaba asegurarme de que, para cuando el juez golpeara su mazo, no hubiera nada que tutelar. Mi primera maniobra fue defensiva y silenciosa. Antes de que el sol saliera al día siguiente, me dediqué a blindar lo único que realmente importaba ahora, a Sofía. Si Marcos descubría su identidad antes del evento, la aplastaría con amenazas o sobornos antes de que ella pudiera abrir la boca. Subí al ático con una taza de café y ropa limpia que había rescatado de mi propio armario, prendas de hace décadas que volvían a estar de moda. Sofía, a partir de hoy, eres mi asistente de catalogación oficial, le dije, entregándole un delantal con el logo de la librería. Si alguien pregunta, eres hija de una vieja amiga del pueblo. Nadie debe saber tu apellido. Y, bajo ninguna circunstancia, debes hablar con hombres de traje que entren preguntando por mí. Tu seguridad depende de tu invisibilidad durante las próximas 96 horas. Ella me miró con esos ojos inteligentes, captando la gravedad de mi tono sin necesidad de explicaciones superfluas. Se puso el delantal, que le quedaba un poco grande, y asintió con una determinación que me recordó a mí misma a su edad. «Entendido, señora Helena. No soy de las que hablan con extraños», respondió, y vi cómo sus manos alisaban la tela del delantal con reverencia. Verla allí, transformándose de indigente a librera, me dio la fuerza que necesitaba para salir a la calle y enfrentar al mundo. Dejé a Sofía a cargo de organizar la sección de historia, una tarea que la mantendría ocupada y lejos de la vitrina principal, y salí por la puerta trasera, ajustándome el abrigo y sintiendo el peso de la carpeta con las pruebas en mi bolso. Mi destino no era el juzgado, sino un lugar mucho más discreto y poderoso. Caminé 6 manzanas hasta el despacho del doctor Valdez, un edificio de ladrillo visto que parecía resistir el paso del tiempo con la misma terquedad que su dueño. Valdez, un notario de 70 años con quien había compartido innumerables debates literarios sobre el realismo mágico, me recibió con la calidez de los viejos aliados. Su oficina olía a tabaco de pipa y cera para madera, un refugio analógico en un mundo digital. Le puse la demanda de interdicción sobre su escritorio de caoba, sin decir una palabra. Él se ajustó las gafas de montura gruesa, leyó las primeras líneas y soltó un resoplido de indignación que hizo vibrar los papeles sueltos. «Esto es una infamia, Helena. Un ataque preventivo de manual. Quiere inmovilizarte antes de que liquides el patrimonio. ¿Qué quieres hacer? ¿Contestamos la demanda?» «No, Horacio. Si contestamos, entramos en su juego de tiempos y peritajes médicos que pueden durar meses», le respondí sentándome con la espalda recta en la silla de cuero. «Quiero vaciar el contenido antes de que él pueda poner sus manos en el continente. Quiero redactar una donación en vida de la propiedad, con reserva de usufructo vitalicio para mí, a favor de un fideicomiso privado irrevocable. Y quiero que la fecha de la escritura sea hoy, ahora mismo, antes de que cualquier medida cautelar sea notificada al registro de la propiedad». Valdez me miró por encima de sus gafas, una sonrisa astuta formándose en sus labios. Entendió la jugada al instante. Si la propiedad ya no estaba a mi nombre personal cuando la interdicción surtiera efecto, la tutela de Marcos sería sobre un cascarón vacío. Pasamos las siguientes 3 horas redactando los estatutos del fideicomiso El Refugio. La arquitectura legal era impecable. El beneficiario principal del fideicomiso sería anónimo hasta mi muerte o renuncia, designado en un pliego aparte que quedaría bajo custodia notarial. Ese beneficiario, por supuesto, sería Sofía Varela. El costo de la operación ascendió a $1,200 en tasas y honorarios urgentes, una suma que pagué con un cheque personal sin que me temblara el pulso. Era casi todo lo que me quedaba líquido en el banco, pero era la mejor inversión de mi vida. Al firmar la escritura matriz, sentí que me quitaba un peso de encima. La librería ya no era mía, y por lo tanto, ya no podía ser suya. Jurídicamente yo era ahora una simple inquilina en mi propio reino, pero nunca me había sentido tan dueña de mi destino. El registro procesará esto en 48 horas con la tasa de urgencia, me aseguró Valdez.
sellando el documento con un golpe seco y autoritario que resonó como un disparo. Para el viernes, el edificio pertenecerá legalmente a la entidad fiduciaria. Marcos puede declararte incompetente para manejar tus bienes, pero no puede tocar bienes que ya no te pertenecen. Es jaque mate, Elena, aunque él todavía no lo sabe. Le estreché la mano con gratitud, sabiendo que este hombre acababa de salvar el legado de 40 años con una pluma y un sello. Salí de su despacho con una copia certificada bajo el brazo, caminando de regreso a la librería con un paso más ligero, mientras mi mente ya maquinaba el siguiente paso, el más doloroso y necesario de todos, la llamada. De vuelta en la librería, encontré a Sofía subida a una escalera, limpiando el polvo de los estantes superiores con una meticulosidad conmovedora. La observé un momento en silencio, pensando en cómo su vida estaba a punto de cambiar radicalmente, gracias a los papeles que llevaba en el bolso. Ella no tenía idea de que ya era, virtualmente, la dueña del techo que la cobijaba. Subí a mi pequeña oficina acristalada al fondo del local, cerré la puerta y respiré hondo varias veces. Tenía que transformarme, tenía que dejar de ser la madre indignada y convertirme en la anciana derrotada y asustada que Marcos quería ver. Saqué mi teléfono móvil, marqué el número de mi hijo y esperé, ensayando mi voz quebrada. Marcos contestó al tercer tono, con esa impaciencia ejecutiva que siempre me hacía sentir pequeña. ¿Sí? Mamá, estoy en una reunión. Espero que sea para decirme que has entrado en razón, porque mis abogados están a punto de enviar el segundo aviso. Su voz era fría, metálica, desprovista de cualquier afecto filial. Cerré los ojos e imaginé que estaba enferma, sola y sin salida. Marcos, dije dejando que mi voz temblara ligeramente, arrastrando las palabras. Recibí los papeles del juzgado. No tengo fuerzas para pelear contra ti en un tribunal. Estoy cansada, hijo. Muy cansada. Hice una pausa dramática, escuchando su respiración al otro lado de la línea. Sabía que estaba sonriendo. Era cuestión de tiempo, mamá. Me alegra que finalmente estés viendo la realidad. Su tono cambió instantáneamente, volviéndose condescendiente, falsamente comprensivo. Es lo mejor para todos. Con el dinero de la venta podrás ir a esa residencia de lujo en la costa de la que te hablé. Estarás cuidada. Entonces, ¿firmamos? La codicia en su voz era tan palpable que casi podía tocarla a través del teléfono. Me mordí el labio para no gritarle la verdad y continué con mi actuación. Sí, firmaré, pero tengo una condición. Una última petición sentimental de una vieja tonta. ¿Qué condición?, preguntó con un toque de sospecha. Este sábado es el 42 aniversario de la librería. Ya tenía organizado un pequeño brindis con los clientes de siempre. Quiero hacerlo. Quiero despedirme de mi tienda con dignidad. Dejé que un sollozo falso se escapara. Ven el sábado a las 6 de la tarde. Trae a tus socios, a tus inversores. Anunciaremos el traspaso allí mismo, delante de todos. Quiero que vean que te apoyo, que esto es una transición familiar armoniosa. Será tu gran momento, Marcos. El traspaso de la antorcha. Sabía que su vanidad era su talón de Aquiles. La idea de ser validado públicamente por su madre ante sus inversores era irresistible para él. Hubo un silencio breve, mientras él calculaba. «¿Está bien?», dijo finalmente con voz triunfal. «Me parece razonable. Llevaré a los socios principales y quizás invite a alguien de la prensa local para cubrir el ángulo de negocio familiar que evoluciona. Asegúrate de que el lugar esté presentable, mamá. Nada de polvo ni sentimentalismos excesivos. A las 6 en punto. Y ten los papeles listos sobre la mesa». Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono sobre el escritorio y sentí una mezcla de asco y triunfo. Había mordido el anzuelo. Había tragado el cebo entero, con plomo y todo. Creía que venía a coronarse. En realidad, venía a su ejecución pública. El jueves y el viernes fueron un torbellino de actividad controlada. Mientras Sofía atendía a los clientes con una gracia natural que encantaba a todos, yo me dediqué a preparar la escenografía del sábado. Alquilé un proyector de alta definición y una pantalla portátil con la excusa de mostrar un video retrospectivo de la historia de la librería. Nadie sospechó nada. Seleccioné fotos antiguas de la inauguración
imágenes de Marcos de niño corriendo entre los libros, y las intercalé estratégicamente en una presentación digital. Pero al final de ese carrusel nostálgico, inserté las diapositivas que nadie esperaba, el contrato de silencio escaneado en alta resolución y el resultado de la prueba de ADN ampliado al 200%. También preparé las carpetas físicas. Compré 3 carpetas de cuero negro, idénticas. En una, puse los documentos de la opción de venta que Marcos me había enviado, listos para ser firmados. Esta carpeta iría encima de la mesa, visible, el cebo brillante. En las otras 2, escondidas bajo el mostrador, coloqué copias certificadas del fideicomiso, la orden de alejamiento que pensaba solicitar inmediatamente después del evento, y el acta de nacimiento de Sofía. Todo tenía que estar coreografiado al milímetro. No podía haber errores técnicos ni dudas. El sábado no sería una fiesta, sería un juicio sumarísimo con veredicto inmediato. El viernes por la noche, cuando cerramos la tienda, el ambiente estaba cargado de electricidad estática. La librería estaba impecable. Los suelos de madera brillaban bajo la luz de la luna y el olor a cera nueva lo impregnaba todo. Sofía estaba sentada en uno de los sillones de lectura, leyendo un libro de poesía con avidez. La miré y sentí una punzada de miedo. Estaba a punto de exponer su origen traumático ante una sala llena de extraños. Tenía derecho a hacerlo. Me acerqué a ella y me senté a su lado. «Sofía, mañana vendrá mucha gente. Marcos vendrá. Necesito que seas fuerte. Necesito que confíes en mí, pase lo que pase». Ella cerró el libro y me miró con una serenidad que desarmaba. «Confío en usted, doña Elena. Usted me dio un techo cuando nadie me miraba. Estaré donde usted me diga». Esa noche apenas dormí. Pasé las horas repasando el guión en mi cabeza, visualizando cada movimiento, cada palabra. A las 3 de la mañana, bajé a la librería en camisón. Conecté el ordenador al proyector y probé la presentación una vez más. La imagen del contrato de silencio se proyectó gigante sobre la pared del fondo, iluminando la oscuridad con la prueba del pecado de mi hijo. Las letras negras sobre fondo blanco parecían gritar en el silencio. «Renuncio a cualquier acción legal». Apagué el proyector rápidamente, como si la luz pudiera quemarme. Todo estaba listo. La trampa estaba armada, el queso estaba puesto y la rata ya estaba afilándose los dientes. El sábado amaneció con un cielo gris plomizo, amenazando lluvia. Un clima perfecto para el drama que se avecinaba. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto de lana gris perla que no usaba desde hacía años, y me puse un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Me miré al espejo y no vi a una anciana vulnerable. Vi a una generala antes de la batalla. Me maquillé cuidadosamente para ocultar las ojeras de las noches sin dormir. A las 5 de la tarde, comenzaron a llegar los servicios de catering que Marcos había pagado para impresionar a sus socios. Canapés sofisticados y champán francés que contrastaban ridículamente con la estética rústica de la librería. A las 5:30, Sofía bajó del ático. Le había comprado un vestido sencillo pero elegante, color verde botella, que resaltaba el color de sus ojos. Llevaba el pelo recogido y el camafeo de plata colgado al cuello, brillando contra su piel pálida. Se veía hermosa, digna y dolorosamente parecida a Marcos. «Quédate en la cocina hasta que yo te llame», le instruí, tomándola de las manos. «No salgas antes. Escucha mi voz. Cuando diga el verdadero legado, esa es tu señal». Ella asintió. Le temblaban ligeramente las manos, pero su mirada era firme. La escondí tras la cortina de terciopelo que separaba la tienda de la trastienda. A las 6:10, un coche negro de lujo se detuvo frente a la puerta. Vi a Marcos bajar, ajustándose la chaqueta de su traje italiano, sonriendo a 2 hombres mayores que bajaron con él. Eran los inversores principales. Marcos señaló el edificio con un gesto amplio de propietario, riendo de algo que uno de ellos dijo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra. Respiré hondo, alisando mi falda, y me coloqué detrás del mostrador, justo al lado de la carpeta con el cebo. La campana de la puerta sonó. El enemigo estaba en casa. La función estaba a punto de comenzar. La entrada de Marcos y su séquito fue como una mancha de aceite expandiéndose sobre un mantel de
Lino limpio. Su presencia física alteró la atmósfera serena de la librería instantáneamente. Eran 6 personas en total, 3 socios inversores, 2 asistentes nerviosos que tecleaban en sus móviles sin cesar y un fotógrafo contratado para documentar lo que Marcos llamaba el inicio de una nueva era. Mi hijo se adelantó con los brazos abiertos, exhibiendo esa sonrisa de tiburón que había perfeccionado en las salas de juntas, y me dio un beso al aire cerca de la mejilla, asegurándose de no arrugar su traje ni mancharse de polvo de libro. «Señores, esta es mi madre, Elena», anunció con un tono paternalista que me revolvió el estómago. «Ella ha cuidado este edificio con mucho cariño, pero, como ven, es hora de que profesionales tomen el relevo para maximizar el activo». Los inversores, hombres corpulentos que olían a tabaco caro y loción de sándalo, asintieron con cortesía distraída, escaneando el lugar no con nostalgia, sino con avaricia calculadora. Sin embargo, el hombre que parecía liderar el grupo, un señor de cabello plateado y mirada astuta llamado señor Caballero, se detuvo frente a una vitrina donde exhibía una edición rara de Borges. «Curioso», murmuró Caballero, inclinándose para ver mejor a través del cristal. «No esperaba encontrar una primera edición de ficciones en un lugar que está a punto de ser demolido. Debe valer una pequeña fortuna si es auténtica». Marcos se apresuró a intervenir, nervioso por cualquier desviación de su guión financiero. «Oh, seguro. Son cosas viejas que mamá ha acumulado. Todo el inventario se liquidará por lotes la próxima semana para limpiar el espacio». Vi mi oportunidad y la tomé con la precisión de una esgrimista. Me deslicé suavemente entre Marcos y el inversor, ignorando el gesto de impaciencia de mi hijo. «Es auténtica, señor Caballero, firmada en 1944. Y no es cosa vieja, es patrimonio cultural», dije con voz suave pero firme, mirándolo directamente a los ojos. «De hecho, la valoración de este solo ejemplar supera el costo de demolición que mi hijo ha presupuestado para esta sección». Caballero levantó las cejas, impresionado, y me sonrió con un respeto genuino que Marcos nunca había logrado obtener de él. «Tiene usted un ojo excelente, señora Elena. Es una pena que un conocimiento así se pierda», comentó el inversor, lanzando una mirada crítica a Marcos. «El valor no siempre está en el ladrillo, Marcos. A veces está en el contenido». Ese pequeño intercambio fue mi primera victoria táctica. Un reverso sutil que cambió la temperatura de la sala. Marcos se puso rígido, sintiendo cómo su autoridad se resquebrajaba ante la competencia inesperada de su madre, senil. Intentó reírse, pero el sonido fue forzado, seco. «Claro, claro. Mamá siempre ha sido muy romántica con sus papeles», dijo, agarrándome del codo con un poco más de fuerza de la necesaria y apartándome hacia una esquina, lejos del oído de los socios. «Deja de intentar impresionar a mis socios con trivialidades. No hemos venido a hablar de literatura. Hemos venido a firmar». Su voz bajó a un susurro agresivo, sus dedos clavándose en mi brazo a través de la tela de lana. «Trae los papeles ahora mismo. Firmamos aquí, rápido, y luego hacemos el brindis. No quiero sorpresas». Me solté de su agarre con un movimiento lento y deliberado, alisando la manga de mi chaqueta como si me hubiera tocado algo sucio. Lo miré con una calma que lo desconcertó. Él esperaba miedo, sumisión, la mirada de la anciana que firma lo que sea para evitar el conflicto. En su lugar, encontró una pared de hielo. «No, Marcos, no vamos a firmar escondidos como ladrones en la trastienda», le respondí, elevando el mentón. «Has traído prensa, has traído público. Querías un espectáculo de transición familiar, ¿verdad? Pues lo tendrás. Firmaremos en el atril, delante de todos, después de los discursos. Es mi condición. Si no te gusta, puedes llevarte a tus socios y volver con la orden judicial el lunes». Marcos dudó, evaluando la situación. Miró a Caballero, que seguía admirando los libros, y luego al fotógrafo que ya estaba preparando el flash. Sabía que un escándalo ahora, con los inversores presentes, sería fatal para la imagen de estabilidad que intentaba vender. Apretó la mandíbula, sus ojos destilando veneno. «Está bien, mamá. Haz tu pequeño show. Despídete de tus clientes. Pero en cuanto termines de hablar, firmas.
Y si intentas algo raro, te juro que te meteré en un asilo tan barato que tendrás que compartir cama. Sonrió falsamente para la galería y se alejó hacia el centro del salón, pidiendo una copa de champán con un chasquido de dedos imperioso. Había ganado la batalla del cuándo, y eso era todo lo que necesitaba para ganar la guerra. El salón comenzó a llenarse rápidamente. Además de la comitiva de Marcos, llegaron los clientes leales de El Refugio, la señora Ruiz, el profesor de historia, estudiantes que habían descubierto la lectura en mis alfombras. La mezcla era extraña y tensa. Por un lado, los trajes caros y la arrogancia corporativa. Por el otro, chaquetas de pana, bufandas tejidas a mano y miradas de preocupación genuina. Marcos se movía entre ellos como un político en campaña, estrechando manos y prometiendo un futuro digital brillante para el barrio. Lo vi palmear la espalda de un periodista local, señalando los planos renderizados que había colocado en un caballete, un edificio de cristal sin alma donde ahora latía el corazón de madera de mi librería. Desde mi posición estratégica detrás del mostrador, controlaba todo el escenario. Vi cómo los camareros servían el champán barato que Marcos había comprado, cobrándolo seguramente a la cuenta de la empresa. La gente bebía y murmuraba, una cacofonía de expectativas encontradas. De reojo miré hacia la cortina de terciopelo que ocultaba la trastienda. Estaba inmóvil. Sofía estaba cumpliendo su parte a la perfección, invisible y silenciosa, esperando mi señal. La presencia de mi nieta a pocos metros de su padre, separada solo por una tela roja, añadía una capa de vértigo a la escena que me hacía sentir viva, peligrosamente viva. Por primera vez en años, el doctor Valdez llegó puntual, vestido con su traje de los domingos, y se colocó discretamente cerca de la salida, con su maletín de cuero abrazado contra el pecho como un salvavidas. Cruzamos una mirada rápida, un imperceptible asentimiento de cabeza. Él tenía las copias certificadas del fideicomiso listas para ser entregadas si la situación se volvía físicamente hostil. Su presencia era mi red de seguridad legal. Todo estaba en su lugar. El público, el villano, las pruebas y el juez silencioso. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía masticar. El olor a perfume caro se mezclaba con el olor a libros viejos en una batalla olfativa que presagiaba el conflicto final. Marcos, sintiendo que el momento era propicio y que ya había hecho suficiente lobby, se acercó al pequeño escenario improvisado que habíamos montado frente a la sección de narrativa. Dio 2 golpecitos al micrófono, produciendo un acople agudo que hizo callar a la sala. «Probando, probando», dijo con esa confianza irritante de quien nunca ha tenido que pedir perdón. «Gracias a todos por venir». Levantó su copa hacia el techo, buscando la luz de los focos. Los inversores se acercaron, formando un semicírculo de poder a su alrededor. La señora Ruiz y los clientes habituales se quedaron atrás, relegados a las sombras de su propio santuario. «Hoy es un día agridulce, pero necesario», comenzó Marcos, adoptando un tono de falsa solemnidad que había ensayado 1000 veces frente al espejo. «Estamos aquí para celebrar el pasado de este lugar, sí, pero sobre todo para abrazar el futuro. Mi madre, Elena, ha sido una guardiana incansable, pero el tiempo no perdona y el progreso no espera». Hizo una pausa teatral, mirándome con una ternura que me dio ganas de vomitar. Yo estaba de pie junto al proyector, con la mano sobre el cable de conexión, sintiendo la electricidad estática. Él creía que yo estaba allí para entregarle las llaves. Yo estaba allí para detonar la bomba. Por eso, he decidido, con el pleno consentimiento y alivio de mi madre, transformar este espacio en el primer hub de innovación tecnológica del distrito. Continuó, mientras los inversores asentían complacidos y el fotógrafo disparaba ráfagas de luz. TechNest no será solo un edificio, será un legado que mi apellido dejará a esta ciudad. Un legado de éxito, transparencia y valores familiares. La palabra valores fue el detonante. Sentí una ira fría subir por mi columna vertebral. ¿Valores? El hombre que compró el abandono de su hija por $10,000. Hablando de valores. Miré hacia la cortina una última vez. Imaginé a Sofía allí detrás, escuchando la voz del padre que nunca conoció vendiendo una mentira perfecta. Marcos
Sonrió a la audiencia, embriagado de su propio ego, creyéndose intocable, el rey del mundo en su pequeño castillo de naipes. Y ahora, antes de firmar los documentos oficiales que sellan este gran paso, me gustaría invitar a mi madre a decir unas breves palabras de despedida. «Mamá, por favor», extendió la mano hacia mí, invitándome a subir al cadalso. No sabía que el cadalso era para él. Caminé hacia el micrófono con pasos lentos, apoyándome en el mostrador solo lo necesario para parecer frágil. El silencio en la sala era absoluto. Tomé el micrófono de manos de mi hijo, sintiendo el calor de su palma sudorosa en el metal. Él se apartó un paso, cruzando los brazos con suficiencia, esperando un discurso lloroso y sentimental. Me giré hacia la audiencia, busqué los ojos amables del señor caballero y luego clavé mi mirada en la cámara del periodista. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi librería, y solté la primera frase, no con la voz de una anciana derrotada, sino con la claridad de una sentencia judicial. «Mi hijo habla de legado. Es una palabra hermosa, pero un legado no se construye con ladrillos, señores. Se construye con la verdad. Y hoy, la verdad ha venido a cobrar su deuda». Sostuve el micrófono con una mano que, para mi propia sorpresa, no temblaba en absoluto. El frío del metal se sentía como una extensión de mi voluntad, un cetro de poder que había recuperado tras años de silencio sumiso. La sala estaba sumida en una quietud expectante, rota solo por el zumbido casi imperceptible del sistema de aire acondicionado y el tintineo nervioso de una copa de cristal en manos de algún inversor. Marcos me miraba desde Museum, el lateral, con esa sonrisa congelada de impaciencia, haciéndome señas discretas con los ojos para que fuera breve, para que dijera las palabras mágicas que liberarían los $800.000 de su codiciada operación inmobiliaria. Él veía en mí a una anciana dócil cumpliendo un trámite. Yo veía en él a un hombre que había olvidado que la sangre, cuando se traiciona, mancha más que la tinta. Mi hijo habla de TechNest y de futuros brillantes construidos sobre la demolición del pasado. Comencé, y mi voz resonó amplificada por los altavoces, llenando cada rincón de madera y papel. Habla de valores familiares y de legados, pero el legado, señores, no es algo que se escribe en un folleto publicitario de papel cuché. Es lo que queda cuando se apagan las luces y nadie nos ve. Marcos les ha dicho que esta librería es un lastre, un activo obsoleto que frena su crecimiento. Les ha dicho que soy una mujer confundida que necesita tutela, pero hay una contabilidad que mi hijo, con Finociotests, todos sus másters en Boston, nunca aprendió a llevar. La contabilidad de la conciencia. Y hoy, antes de firmar cualquier papel, vamos a auditar esa cuenta. Marcos dio un paso adelante, su sonrisa vacilando, detectando el cambio de tono, el filo oculto en mis palabras. Intentó acercarse para quitarme el micrófono, murmurando un «Gracias, mamá. Estás cansada», entre dientes, pero me aparté con agilidad, girándome hacia la pantalla de proyección que habíamos instalado. «No, Marcos, no estoy cansada. Estoy despierta. Y quiero presentarles a todos la verdadera razón por la que esta librería no se venderá hoy, ni nunca, para financiar tus mentiras». Hice una pausa dramática, elevando la mano hacia la cortina de terciopelo del fondo. «Quiero presentarles a la única persona en esta sala que tiene el derecho moral y muy pronto, legal, de decidir el futuro de este edificio». Con un gesto seco, deslicé el control remoto que tenía oculto en mi palma y encendí el foco sobre la entrada de la trastienda al mismo tiempo que decía «Adelante, el verdadero legado». La cortina se abrió y Sofía emergió de las sombras. El efecto fue instantáneo y visceral. Vestida con el traje verde botella y con la cabeza alta, no parecía la chica indigente que había entrado pidiendo trabajo días atrás. Parecía una aparición espectral del pasado de Marcos. El silencio de la sala se transformó en un murmullo de confusión. La luz del foco hacía brillar el camafeo de plata en su pecho, y sus ojos verdes, idénticos a los del hombre que ahora retrocedía pálido en el escenario, escaneaban la multitud con una dignidad feroz. Marcos se quedó petrificado, como si hubiera visto a un fantasma. Su copa de champán se inclinó peligrosamente en su mano. ¿Quién es esta chica?
¿Qué clase de broma es esta, mamá?, preguntó, su voz perdiendo la impostura de ejecutivo y revelando el pánico del niño atrapado en una travesura. Los inversores miraban alternativamente a la chica y a Marcos, notando el parecido innegable, esa forma particular de la mandíbula, la curvatura de la nariz, el color de los ojos. La genética estaba gritando lo que él había callado durante 2 décadas. «No es una broma, Marcos», respondí con frialdad. «Es la pregunta que nunca respondiste hace 19 años. Mírala bien. ¿No reconoces tu propia mirada?» Antes de que pudiera inventar una excusa, presioné el botón del mando a distancia. El proyector cobró vida, lanzando un haz de luz blanca sobre la pared detrás de nosotros. La primera imagen no fue una foto sentimental. Fue un documento legal escaneado en alta resolución, ampliado para que hasta el último miope de la sala pudiera leerlo. Era el contrato de renuncia y confidencialidad, fechado el 14 de agosto de 2004. Las letras negras se recortaban nítidas contra el fondo blanco. «Hace 20 años me pediste $10,000. Me dijiste que era para libros y un problema legal menor. Yo vendí mi colección personal de primeras ediciones para dártelos, porque creía en ti». Mi voz se quebró, no por debilidad, sino por la ira acumulada. «Pero no compraste libros, Marcos», continué, señalando la pantalla donde su firma aparecía gigantesca y condenatoria. «Usaste el dinero de tu madre para comprar el silencio de una mujer embarazada. Pagaste $10,000 para que Lucía Varela desapareciera y para que tu hija, esta niña que está aquí de pie, naciera sin padre, sin apellido y en la pobreza absoluta, mientras tú jugabas a ser el emprendedor del año en Boston». El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo de jadeos y exclamaciones. La señora Ruiz se tapó la boca con las manos. Los inversores se acercaron a la pantalla, leyendo las cláusulas infames donde se renunciaba a la paternidad a cambio de efectivo. La prueba era irrefutable, obscena en su claridad. Marcos estaba sudando profusamente, el maquillaje de televisión derritiéndose en su frente. «¡Eso es falso! ¡Es un montaje!», gritó, buscando desesperadamente el apoyo de sus socios. «Mamá está senil. Ha falsificado esto con algún programa de computadora. No la escuchen». Intentó reír, pero sonó como el graznido de un animal herido. «Esa chica es una actriz contratada, una estafadora que se ha aprovechado de una anciana enferma. Seguridad, saquen a esta gente de aquí». Nadie se movió. La acusación de falsificación flotó en el aire, débil y desesperada, chocando contra la solidez de la presencia de Sofía. «¿Falso?», pregunté con una calma letal. «Entonces la ciencia también debe estar equivocada». Pulsé el botón nuevamente. La diapositiva cambió. Ahora, en la pared, se proyectaba el resultado del laboratorio genético, con el sello oficial y la fecha de hace 48 horas. Los gráficos de barras de los alelos coincidían perfectamente. En la parte inferior, resaltado en amarillo brillante, se leía: probabilidad de parentesco, abuela-nieta, 99.9%. El ADN no miente, hijo. Tampoco miente el camafeo que ella lleva al cuello, con tu foto, dentro, la misma que te tomaste el verano que supuestamente estabas estudiando. Me giré hacia él, acortando la distancia física en el escenario. Él retrocedió hasta chocar con el atril. «Financié tu carrera con amor, Marcos. Te di mis ahorros, mi salud, mis noches, pero tú financiaste tu vida perfecta, vendiendo a tu propia sangre por $10,000. Cada palabra caía como una piedra. Querías vender este edificio por $800,000 para salvar tu reputación, pero hoy tu reputación vale menos que el papel en el que imprimiste esas mentiras. Esta librería no se vende, se hereda, y no se hereda a ti». El señor Caballero, el inversor principal, dio un paso al frente. Su rostro era una máscara de disgusto absoluto. Miró a Marcos como se mira a un insecto desagradable. «Soria, nuestro acuerdo de inversión estaba condicionado a la due diligence de sus activos y su carácter». Habló con una voz grave que cortó el aire. «Puedo tolerar riesgos financieros, pero TechNest no se asocia con personas que liquidan
a sus hijos como pasivos tóxicos. Hizo una señal cortante a sus asistentes. La ronda de inversión queda cancelada inmediatamente y le sugiero que busque un buen abogado penalista, porque voy a recomendar a la Junta que audite cada centavo que le hemos adelantado. Fue el primer golpe de la tríada de consecuencias. El dinero se evaporó en segundos. Los otros dos socios cerraron sus carpetas con un ruido seco, imitando a su líder. Marcos vio cómo su futuro financiero salía por la puerta, pero la pesadilla apenas comenzaba. El doctor Valdez, desde el fondo de la sala, levantó una carpeta azul y habló con su autoridad de notario veterano. Además, debo informar a los presentes que la propiedad del inmueble, Librería El Refugio, fue transferida legalmente hace 48 horas a un fideicomiso irrevocable. La señora Elena ya no es la propietaria titular, por lo que cualquier firma que el señor Marcos intente forzar hoy es jurídicamente nula. La demanda de interdicción no tiene objeto. El edificio está blindado. El segundo golpe, el patrimonio, la casa, el objeto de deseo de Marcos, estaba fuera de su alcance para siempre. Se quedó boquiabierto, procesando que su estrategia legal había sido neutralizada antes de empezar. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre, una mezcla de odio y desesperación. «¡Me has arruinado! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Soy tu hijo!», gritó, perdiendo totalmente la compostura, avanzando hacia mí con los puños cerrados. Fue un error fatal. La audiencia, que hasta ese momento había sido espectadora pasiva, reaccionó como un solo organismo. El tercer golpe fue el reputacional y social, el más doloroso para un narcisista. Los clientes de la librería, gente del barrio, estudiantes y vecinos que me habían visto trabajar durante décadas, formaron una barrera humana entre él y nosotras. Un estudiante de Derecho se interpuso, cruzando los brazos. La señora Ruiz le lanzó una mirada de desprecio tan profunda que valía más que 1000 insultos. El periodista local que había venido a cubrir una inauguración ahora disparaba su cámara frenéticamente, capturando el rostro descompuesto de Marcos, una imagen que mañana estaría en la portada de la sección de Sociedad, bajo el titular de «Escándalo en TechNest». «¡Fuera!», gritó alguien desde el fondo. El grito fue secundado por otro, y luego por otro. «¡Fuera! ¡Sinvergüenza!». Marcos miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró un mar de rostros hostiles. Estaba solo. Los inversores se habían ido. Su madre lo había repudiado públicamente, y su hija lo miraba con una frialdad que le helaba la sangre. Sofía no dijo nada. Simplemente se quitó el camafeo y lo dejó sobre el atril, rechazando el único vínculo que le quedaba con él. Ese gesto fue el final. 2 hombres robustos, clientes habituales del gimnasio del barrio, tomaron a Marcos por los codos, amablemente, para escoltarlo hacia la salida. Él intentó resistirse, gritando amenazas incoherentes sobre demandas y abogados, pero su voz se ahogaba ante la condena moral de la sala. Lo vi ser arrastrado hacia la puerta, sus zapatos italianos resbalando sobre el suelo encerado que él quería destruir. Cuando la puerta se cerró tras él y la campana de bronce sonó por última vez para mi hijo, sentí un dolor agudo en el pecho, el dolor de la madre que muere, pero inmediatamente fue reemplazado por el alivio de la abuela que nace. La sala quedó en un silencio vibrante. Me giré hacia Sofía, que seguía de pie junto a la pantalla, temblando ligeramente ahora que la adrenalina bajaba. Me acerqué y le tomé la mano, alzándola ante todos. «Señores», dije con voz suave, cerrando el acto, «perdonen el espectáculo. La venta se cancela, pero la fiesta de bienvenida de la nueva gerente de El Refugio acaba de empezar». Los aplausos estallaron, no por cortesía, sino por justicia. Habíamos ganado. Marcos había perdido el dinero, la casa y su nombre en menos de 20 minutos. La balanza del universo, por fin, se había equilibrado. Cuando la puerta se cerró definitivamente tras la espalda derrotada de Marcos, el silencio que inundó la librería El Refugio no fue el vacío angustiante que había temido durante años, sino una pausa llena de oxígeno, como el aire limpio que entra después de una tormenta eléctrica violenta. Los clientes, que segundos antes habían formado una muralla humana de indignación,
rompieron la tensión con un aplauso espontáneo y cálido que no iba dirigido al espectáculo, sino a la justicia. No hubo más discursos grandilocuentes ni brindis con champán barato. Lo que siguió fue una celebración íntima de la dignidad recuperada. La señora Ruiz se acercó al mostrador y, con lágrimas en los ojos, abrazó a Sofía como si fuera una nieta perdida, validando su lugar en este ecosistema mucho antes de que cualquier papel legal lo hiciera. Sentí, por primera vez en décadas, que las paredes de mi librería no solo sostenían el techo, sino que nos sostenían a nosotras, protegidas por una comunidad que valoraba la lealtad sobre el ladrillo. Esa misma noche, después de despedir al último invitado y limpiar las copas que Marcos había dejado como testigos mudos de su fracaso, el doctor Valdez se sentó conmigo en la pequeña mesa de la trastienda para delinear la nueva arquitectura de nuestras vidas. Con la precisión de quien cierra una herida quirúrgica, redactó los términos finales del traspaso de poderes. La estructura del fideicomiso era sólida como una roca. Yo mantenía el usufructo vitalicio y el control operativo, pero la nuda propiedad residía ya indiscutiblemente en Sofía. Esto significaba que aunque Marcos intentara impugnar mi salud mental mañana, se encontraría golpeando una caja fuerte vacía. Ver a Sofía firmar su aceptación del cargo de beneficiaria, con una caligrafía todavía tímida pero firme, fue el momento en que el miedo al futuro se disipó. Ella no solo heredaba un edificio, heredaba una responsabilidad que su padre había despreciado, y lo hacía con la gravedad de quien conoce el valor de tener un techo. A la mañana siguiente, mi primera acción ejecutiva no fue abrir la caja registradora, sino llamar a un cerrajero de emergencia. Pagué $180 por un juego completo de cerraduras de alta seguridad de cilindro europeo, una inversión necesaria para sellar físicamente nuestra victoria moral. Mientras observaba al técnico desmontar los viejos mecanismos que Marcos tenía copiados, sentí que estaba extrayendo un tumor maligno de la madera de mi puerta. Cuando me entregaron las 3 llaves nuevas, brillantes y pesadas, le di una a Sofía y guardé la otra en mi bolsillo. La tercera fue directamente a la caja fuerte del banco. Esa llave no era solo un instrumento de metal para abrir y cerrar. Era el símbolo tangible de que los límites habían cambiado para siempre. Marcos ya no tenía acceso, ni a mi negocio, ni a mi casa, ni a nuestras vidas. Su derecho de entrada había sido revocado por su propia codicia. 2 días después, el juzgado emitió la orden de alejamiento que habíamos solicitado con la evidencia del acoso y la tentativa de fraude procesal. El documento prohibía a Marcos acercarse a menos de 500 metros de la librería o de cualquiera de nosotras bajo pena de arresto inmediato. Cuando el mensajero se llevó la notificación para entregarla en las oficinas ya desmanteladas de TechNest, sentí una paz fría y definitiva. No era odio lo que sentía, sino una claridad aséptica. Había trazado una línea en la arena que separaba a la familia de la biología. Mi hijo había elegido ser un extraño, un inversor hostil en su propia sangre, y ahora la ley simplemente formalizaba esa elección. Las reglas eran claras. Él tenía su dinero, o lo que quedaba de él, y nosotras teníamos nuestra paz. No habría segundas oportunidades, ni negociaciones, ni correos emocionales de madrugada. El silencio administrativo sería nuestra nueva forma de comunicación. La rutina en la librería comenzó a transformarse con la presencia constante de Sofía, quien trajo consigo una energía renovada que el polvo de los libros viejos necesitaba desesperadamente. No intentó cambiar la esencia del lugar. Al contrario, la pulió con el respeto de una arqueóloga. Durante las primeras semanas, se dedicó a reorganizar el caos de los inventarios que yo, por falta de fuerzas, había descuidado. Implementó un sistema de catalogación digital simple en una tableta reacondicionada, digitalizando años de registros manuales en cuadernos. Verla trabajar, con el ceño fruncido en concentración y el pelo recogido con un lápiz, era como verme a mí misma hace 40 años, pero con una visión más fresca. Ella no veía la librería como un museo moribundo, sino como un organismo vivo que necesitaba adaptarse para sobrevivir, y tenía la inteligencia práctica de la calle para hacerlo funcionar sin grandes presupuestos.
Una de sus primeras iniciativas estratégicas fue recuperar el rincón muerto, junto al ventanal principal, donde se acumulaban cajas de devoluciones, y transformarlo en un pequeño espacio de café de especialidad. Con una inversión mínima de $3.000 que sacamos de las primeras ganancias libres de la deuda de Marcos, instalamos una máquina de espresso italiana de segunda mano y 3 mesas redondas de hierro forjado. La idea de Sofía era simple pero brillante. La gente no solo compra historias, abuela, compra el tiempo para leerlas. El aroma del café recién molido comenzó a mezclarse con el olor a vainilla de las páginas antiguas, creando una atmósfera sensorial irresistible que atrajo a una nueva demografía de clientes jóvenes que antes pasaban de largo mirando sus pantallas. Las ventas diarias aumentaron un 20% en el primer mes, probando que la visión de Marcos de demoler todo era tan estúpida como cruel. Por las tardes, cuando el flujo de clientes disminuía, establecimos nuestra propia escuela de negocios en la trastienda. Yo le enseñaba a Sofía los secretos de la contabilidad antigua, el arte de leer un balance no solo por los números, sino por las tendencias humanas detrás de ellos. Le mostré cómo negociar con los distribuidores editoriales, cómo detectar una primera edición falsa y, lo más importante, cómo mantener la integridad financiera sin comprometer la ética. Sofía absorbía todo con una voracidad intelectual asombrosa. Las matemáticas no la asustaban, las veía como herramientas de defensa. «El dinero no es malo, abuela», me dijo una tarde mientras cuadrábamos la caja al centavo. «Lo malo es cuando el dinero te posee a ti». Esa frase, dicha con tanta naturalidad por alguien que había dormido en la calle, me confirmó que el legado estaba en las mejores manos posibles. De Marcos supimos poco, y siempre a través de terceros o de las noticias locales, que a veces llegaban como ecos lejanos de una guerra terminada. Los rumores decían que su reputación en la ciudad estaba destrozada. Los inversores del señor Caballero no solo se retiraron, sino que iniciaron auditorías forenses sobre sus empresas anteriores. Se hablaba de deudas, de demandas cruzadas y de un posible traslado a otra ciudad para empezar de cero. A veces, por las noches, sentía una punzada de dolor maternal, un duelo por el niño que fue y el hombre que pudo haber sido, pero lo sofocaba rápidamente, recordando el contrato de silencio y la mirada vacía que tenía al intentar vendernos. No le deseaba el mal, pero su ausencia era el precio de nuestra tranquilidad. Había aprendido que el perdón no significa necesariamente reconciliación. A veces, perdonar es soltar la cuerda que te une al ancla que te hunde. Nuestra situación financiera se estabilizó gracias a la gestión prudente y a las nuevas fuentes de ingresos del café. El fideicomiso nos protegía de cualquier embargo personal contra mí, y por primera vez en 15 años no tenía que preocuparme de si podría pagar la factura de la luz o los impuestos municipales. Creamos un fondo de emergencia, una cuenta bloqueada destinada a los estudios futuros de Sofía, porque ella tenía planes de estudiar literatura y gestión cultural en la universidad local el próximo año. Era una ironía poética. El dinero que Marcos me había robado y que supuestamente pagó su educación en Boston, ahora lo estábamos recuperando centavo a centavo para educar a la hija que él negó. El ciclo de la justicia económica se cerraba lentamente, pero de manera inexorable. Sofía floreció físicamente y emocionalmente en este nuevo entorno de seguridad. La palidez de la desnutrición desapareció, reemplazada por un color saludable en sus mejillas, y su postura defensiva se relajó. Ya no caminaba encorvada protegiendo una mochila invisible. Caminaba erguida, dueña de su espacio. El camafeo de plata, que antes era su única posesión y prueba de identidad, ahora descansaba en una pequeña caja de terciopelo en su mesita de noche. Ya no necesitaba llevarlo como un escudo. Sabía quién era y, lo más importante, sabía que pertenecía a un lugar. Un día la escuché presentarse a un proveedor no como la asistente, sino como la socia gerente. Sonreí desde la estantería de poesía. No era arrogancia. Era la asunción de una identidad que se había ganado trabajando codo a codo conmigo. Nuestra relación evolucionó de una alianza estratégica, nacida de la necesidad a un vínculo profundo de abuela y nieta,
tejido en los silencios compartidos y las risas cómplices. A veces, mientras tomábamos té en las nuevas mesas del café mirando la lluvia caer sobre el cristal, hablábamos de su madre, Lucía. Sofía me contaba recuerdos fragmentados, momentos de ternura en medio de la dificultad, y yo le completaba la imagen con historias de la familia que ella nunca conoció. Recuperamos la memoria histórica que Marcos intentó borrar. Descubrí que Sofía tenía mi mismo sentido del humor seco y la misma intolerancia hacia la injusticia. No era solo sangre lo que compartíamos, era una sintonía espiritual que saltó una generación completa para encontrarse intacta. La fachada de la librería también cambió. Aunque mantuvimos el nombre histórico, El Refugio, añadimos un subtítulo discreto en letras doradas bajo el rótulo principal: libros, café y memoria. Los vecinos notaron el cambio de energía. El lugar ya no parecía un negocio en decadencia, esperando su final, sino un centro cultural vibrante. Los clientes volvían no solo por los libros, sino por la calidez humana que Marcos había despreciado como ineficiente. La señora Ruiz organizó un club de lectura los miércoles, y el estudiante de Derecho comenzó a dar tutorías gratuitas en una de las mesas. Habíamos creado comunidad, y esa comunidad era el verdadero escudo contra cualquier intento futuro de gentrificación agresiva. Al final del día, cuando apago las luces y escucho los pasos de Sofía subiendo al ático, que ahora es un apartamento, estudio decente y cálido, reflexiono sobre el extraño camino que nos trajo aquí. Pensé que mi vida estaba en su capítulo final, un epílogo triste de soledad y despojo. Sin embargo, la vida me sorprendió con un giro de trama que ningún escritor podría haber planeado mejor. No recuperé a mi hijo, es cierto, y esa herida siempre estará ahí, pero gané el futuro. Gané la certeza de que mi esfuerzo de 40 años no terminará en escombros, sino que continuará en las manos de alguien que entiende el valor del trabajo. La vejez dejó de ser una espera de la muerte para convertirse en una etapa de transmisión de legado. Cierro el libro de contabilidad del día, satisfecho con los números en azul, y miro una última vez hacia la calle vacía a través del escaparate limpio. Mi reflejo en el cristal se superpone con los libros detrás de mí. Ya no soy la mujer asustada que limpiaba el mostrador para evitar la mirada de su hijo. Soy Elena Soria, librera, madre y abuela. Apago el último interruptor, sumiendo la tienda en una oscuridad pacífica, y recuerdo la frase que le dije a Marcos, que ahora resuena como un mantra de victoria en el silencio de mi hogar recuperado. Los libros nos enseñan historias, pero la sangre nos enseña verdades. Mi hijo eligió el dinero rápido, pero yo, con cada libro que salvé y cada verdad que defendí, elegí el futuro.